Vamos a conversar ahora sobre el acuerdo que han firmado Estados Unidos e Irán, porque este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el Palacio de Versalles, así lo hizo también el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el memorándum de entendimiento para ponerle fin a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero. Algunos de los puntos centrales rápidamente: Estados Unidos se compromete a eliminar su bloqueo naval en un máximo de 30 días e Irán a garantizar el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Hormuz. Estados Unidos, junto con socios regionales, se compromete además a desarrollar un fondo de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán y le levanta sanciones que le permitirán la comercialización internacional de su petróleo. El acuerdo también incluye el fin de las operaciones militares en el Líbano. A grandes rasgos, entre otras cosas, esos son los puntos principales. Y hemos invitado para conversar sobre este memorándum de entendimiento, sobre este acuerdo, al analista internacional Oscar Guedes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Don Uchi? Muy bueno, muchos saludos para ustedes. Gracias por invitarme. Un abrazo para ti. Vamos a comenzar con esto. Donald Trump tomó la iniciativa de hacerle la guerra a Irán. Finalmente se firmó la paz. ¿Qué ganó Estados Unidos con eso? ¿Y qué ganó personalmente Donald Trump? Bueno, esa es la pregunta que todo Occidente le hace al presidente Trump. De hecho, estuvo en rueda de prensa en el marco del G7 y la pregunta, cada vez que se la hacían, su respuesta era cada vez más evasiva o cada vez más indignado por la pregunta. Y es que el resultado de la guerra no ha sido absolutamente en nada favorable para ninguna de las partes, porque se sabe que en las guerras nadie gana, excepto los que venden las armas. Pero Irán ganó todas las cosas que estaba solicitando, que estaba demandando, que estaba exigiéndole a Estados Unidos. Y el tono de los negociadores y de los líderes políticos iraníes siempre fue de exigencia. Y ahora vemos por qué exigían, es que se sentían seguros de que iban a obtener todas las concesiones que Estados Unidos se compromete a darle a través de este memorando de entendimiento. Que ojo, un memorando de entendimiento no es un acuerdo de paz, ni mucho menos un tratado. Es el marco general para el desarrollo de esos acuerdos y tratados que pongan en concreto, en claro y sobre tierra esas exigencias o esos acuerdos o esos preacuerdos que se han firmado en ese memorándum de entendimiento. Todo lo que exigía Irán, Estados Unidos se lo ha concedido. Levantamiento de sanciones, devolución de dinero iraní bloqueado por Estados Unidos, unos 24.000 millones de dólares, financiar la reconstrucción de Irán tras la guerra, es decir, tú destruiste mi país, tú lo pagas. Eso es Ujú. lo que le está diciendo, ese es el mensaje que está detrás de ese punto del memorando de entendimiento. El estrecho de Hormuz lo dejo como estaba antes, pero ya Exacto. demostré que tengo la capacidad de volver a bloquearlo y de controlarlo cada vez que yo lo necesite, cada vez que lo desee o cada vez que tú infrinjas mis reglas o lo que hayamos acordado. Y Estados Unidos lo único que gana es salir de un problema que nunca debió haber iniciado. Bueno, dice Donald Trump que lo que gana principalmente es que ellos se comprometen a que no van a desarrollar armas nucleares, pero ya Irán estaba comprometido a eso antes de que empezara la guerra. Desde 2003 creo, existe una fatua, un Ujú. decreto prácticamente del líder supremo de Irán, en ese momento Ali Khamenei, quien fue asesinado, recordemos, el primer Ujú. día de los bombardeos de Estados Unidos, en el que prohibía el desarrollo de armas de tipo nuclear, porque basado en los principios religiosos y culturales históricos de Irán, lo justifica así la fatua, pues eso es contrario a toda la creencia y a toda la esencia del sistema de conocimiento y del sistema de pensamiento de Irán. Así que Irán ya se había comprometido a lo interno y a lo externo a través del Tratado de No Proliferación Nuclear a nunca desarrollar un arma nuclear. Entonces, Trump lo que logró fue que
Irán reiterara un compromiso, como tú dices, que ya había hecho. Bueno, y Es decir, abrir el estrecho de Hormuz, pero que estaba abierto también antes de la guerra. O sea, no es que, Sí. que Irán entra ahora en una posición distinta a la que estaba antes de la guerra. Queda igual o mejor, porque con el levantamiento de las sanciones ahora puede comercializar más abiertamente su petróleo. Irán sale mucho más fuerte como potencia media de la región del Medio Oriente de esta guerra. Sale como un actor con el que hay que conversar sí o sí para implementar y para desarrollar cualquier política regional en Medio Oriente. Reitera su poder, reitera su capacidad militar, reitera su potencialidad económica y además sale con más dinero del que entró porque se supone que le van a devolver los 24.000 millones de dólares que Estados Unidos tiene bloqueado y se supone que van a crear un fondo de reconstrucción para impulsar su economía. Así que todo pinta y todo apunta a que Irán se va a convertir efectivamente en este nuevo mundo que está tratando de configurar Estados Unidos a través de su política internacional. Tal parece que Irán va a ser la potencia media dominante del Medio Oriente por encima de Israel, que contrario a lo que a lo que se esperaba, se está poniendo de espaldas a las políticas de sus principales socios históricos, como son Estados Unidos y la Unión Europea, y perder el respaldo de Occidente prácticamente para Israel puede terminar siendo muy costoso a la larga. Mira, y a propósito de Israel, ¿sale fortalecido o debilitado por este acuerdo? Israel sale muy debilitado. Si ustedes vemos las declaraciones de J.D. Vance y las del presidente Trump, Ujú. prácticamente le han dado lo que en criollo llamamos un cocorrón, un cocotazo a Benjamín Netanyahu. Le han dicho que a él lo que más le conviene es seguir las instrucciones que le ha dado Estados Unidos, es obedecer lo que le ha dicho Washington que debe hacer, porque si no, el problema puede ser muy grande para Benjamín Netanyahu y para Israel. J.D. Vance dijo, si yo fuese parlamentario, si yo fuese miembro del Parlamento israelí, en este momento apoyaría la posición de Estados Unidos y no insistiría en la guerra. Bueno, Pero, espérate, pero lo dijo más, porque somos el único aliado que les queda. El y dijo, único. y dijo, Poniendo en relieve cómo el mundo está ahora mismo alienado en contra de Israel por lo que ha pasado en Gaza y por lo que está pasando en el Líbano. incluso dijo, nadie los quiere. Ujú, Señores, que el vicepresidente de Estados Unidos diga que nadie quiere a Israel es sumamente grave. ujú, Porque hay que recordar y siempre hay que aclarar, porque este es un tema que debido a la historia del último siglo del mundo, hay que recordar que una cosa es ser judío y otra cosa es ser Israel. ujú. ¿Ya? Los judíos son ciudadanos como cualquier otro ciudadano del mundo y merecen el mismo respeto que merece cualquier dominicano, chino, africano, argentino o portugués. Pero el Estado de Israel, debido a esas políticas que tú bien mencionas, Diana, sobre la cruenta ofensiva, despiadada y violatoria de todo el orden jurídico internacional sobre Gaza y sobre el Líbano, se ha ganado un altísimo grado de rechazo en todo el mundo, incluso dentro de los Estados Unidos. Por primera Ujú. vez, los estudios apuntan que es más la gente que está en contra del Estado de Israel que la que los apoya. El presidente hasta Eh, le dijo a Netanyahu esta semana que se le fue la mano en el Líbano prácticamente y dio ejemplos concretos de bombardeos en edificios residenciales y todo. O sea, Trump está expresando públicamente frustración con Netanyahu. y Ujú, entonces, una metida de pata mundial, porque todos, incluidos nosotros, estamos sufriendo las consecuencias económicas de esa metida de pata histórica, ¿verdad? Pero todos lo estamos sufriendo. Se estima que el impacto económico de esta guerra en la economía mundial es de 600.000 millones de dólares, Wow. como mínimo. ujú, Eso es Bueno, lo que está estimado. Para Irán se estima en 270.000 millones, el más afectado, lógicamente, por la infraestructura, por las pérdidas de vida. Señores, sí, 30 universidades fueron bombardeadas. sí, sí. El representante de la civilización, ¿verdad? Hasta Exacto. hasta un colegio lleno de niñas.
El colegio y fue Bueno, bombardeado 2 veces, recordemos ese colegio. Por eso Sí. por eso fue tan destructivo y por eso fue que murieron tantas personas. Porque una ujú, vez que lo bombardean, todos tratan, las niñas y maestros salen de las aulas a tratar de escapar de la destrucción y entonces cae un segundo misil ujú. y Sí, es el que causa más muertes. Pero también murieron estudiantes en universidades y profesores. sí. Se estima que las muertes son más de 7.000, pero solamente en ese colegio fueron más de 160, Niñas, 168 creo, Y la niños. niñas mayoría niñas. de una escuela primaria. Y Oscar, perdón, ya para finalizar, porque no nos queda más tiempo, si tuvieras que describir este memorándum de entendimiento, este acuerdo, esta salida a la guerra que se ha firmado esta semana, ¿cómo lo describirías? la rendición de Estados Unidos. Con muchísimas gracias, Oscar. Un placer para Gracias. mí. Bueno, con esto despedimos la entrega de hoy de esta misma semana. Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 7 de la noche en Telesistema 11 y en el canal de YouTube de Uchilora. Hasta entonces. Hasta entonces. A dúo.